estudiantes del curso Álgebra Lineal y Learning. Bienvenidos. Para esta ocasión vamos a hablar del tema matrices. El objetivo principal de esta OBI es comprender y aplicar el concepto de matrices. Los objetivos específicos: conceptualizar el concepto de matrices, identificar los tipos de matrices, comprender las operaciones que se puedan realizar entre matrices e interiorizar las reglas a tener en cuenta para la multiplicación de matrices. Generalidades de matrices. Una matriz es un arreglo de filas por columnas, es decir, es un arreglo de M por N, donde M serán nuestras filas y N nuestras columnas. Observemos aquí el ejemplo. Esta matriz A tiene 3 filas y 3 columnas. Cada uno de estos elementos que conforman la matriz serán llamados componentes de esta matriz, que tiene la forma de M por N, de filas por columnas. Tipos de matrices. Matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son la diagonal principal son 0. Observemos aquí la matriz B. La diagonal principal está compuesta por número 2, y acá en este caso menos 2, pero los elementos por encima y por debajo de la diagonal principal son ceros. Entonces decimos que es una matriz diagonal de 3 por 3 porque está compuesta por 3 filas, 3 columnas, y es diagonal porque sus componentes diferentes a la diagonal principal son ceros. Aquí en la matriz C observemos que su diagonal principal está compuesta por números 2, pero sus componentes por encima y por debajo de la diagonal son ceros. Entonces es una matriz diagonal de 2 por 2. Una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Observemos, por ejemplo, la matriz B. Está compuesta por 3 filas y por 3 columnas, es decir, que es una matriz cuadrada de 3 por 3. La matriz C está compuesta por 2 filas y por 2 columnas. Es una matriz cuadrada de 2 por 2. Una matriz identidad. Una matriz identidad es aquella que cumple la propiedad de ser elemento neutro del producto de matrices. Es decir, que cualquier matriz multiplicada por la matriz de identidad donde el producto esté definido no tiene ningún efecto. Por ejemplo, aquí la matriz I1 está compuesta por el elemento 1. Es un elemento definido porque es el número 1. Al multiplicar cualquier matriz por ese número no va a tener ningún efecto, va a quedar la misma matriz porque el número 1 es neutro. La matriz número 2, su diagonal principal son unos y los demás son ceros. Y el ejemplo de la matriz I3, la diagonal principal son unos y los demás son ceros. Matriz escalar. Una matriz escalar es aquella matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal tienen el mismo valor. Observemos aquí, por ejemplo, la matriz B. Está compuesta su diagonal principal por el número 2. Es decir, que todos los componentes de la diagonal principal tienen el mismo valor. La matriz C. La diagonal principal está compuesta por números 4. Matriz triangular superior. ¿Qué es una matriz triangular superior? Es aquella cuyos componentes por debajo de la diagonal principal son ceros. Observemos esta matriz A. Los componentes de la diagonal principal son el número 1, el número 2 y el número 2, pero por debajo de la diagonal principal son ceros. Por eso decimos que es una matriz triangular superior. Lo mismo que la matriz C. Su diagonal principal está compuesta por números 4, pero por debajo de la diagonal principal está el número 0. Entonces cumple con la característica para ser una matriz triangular superior. La matriz triangular inferior es totalmente lo opuesto a la matriz triangular superior. Es decir, la diagonal principal de esta matriz, los componentes por encima de la diagonal principal de la matriz son ceros. Observemos aquí la B.
La diagonal principal son los números 2, pero por encima de la diagonal principal están los ceros. Igual en la matriz C, los componentes de la diagonal principal son unos, pero por encima de la diagonal principal está el número 0. La matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? Es simplemente coger una matriz y en la transpuesta las que son las filas van a ser las columnas y las que son las columnas pasan a ser las filas. Observemos por ejemplo aquí la matriz B. La primera fila está compuesta por el número 1, 3, 5. Para la transpuesta esta fila va a pasar a ser una columna. Observemos aquí la columna 1 va a ser la 1, 3, 5. La fila 2 de la B va a pasar a ser la columna 2 de la transpuesta, 0, 2, menos 6. La fila 3 de la matriz B va a pasar a ser la columna de la transpuesta. Asimismo pasa con las filas. Las filas con las columnas. Las columnas pasan a ser las filas en la transpuesta. Observemos. La columna 1 pasó a ser la fila en la transpuesta. La columna 2 pasó a ser la fila en la transpuesta. Y la columna 3 pasó a ser la fila en la transpuesta. Ahora vamos a ver algunas operaciones con matrices. La suma. Cuando tenemos que hacer la suma entre dos matrices, debemos tener presente que ésta se desarrolla término a término. Observemos, por ejemplo, aquí nos dan la matriz A y la matriz B. Cuando vamos a hacer la suma de las dos matrices, vamos a coger el elemento F11 de la matriz A y lo vamos a sumar con el elemento F11 de la matriz B. Así para cada uno. Observemos. 3 más 2. El elemento 2 con el elemento 2. 2 más 3. Miremoslo aquí. El elemento 3 con el elemento 3. 1 menos 1. Observémoslo acá. Así vamos desarrollando cada una de las filas. Vamos haciendo las sumas correspondientes. Como resultado tendremos esta matriz C. Observemos. 3 más 2, 5. 2 más 3, 5. 1 más por menos da menos. 1 menos 1, 0. 2 más 1, 3. 1 más 4, 5. 3 más 5, 8. 4 más 3, 7. 1 más 2, 3. 2 más por menos da menos. 2 menos 2, 0. La matriz C es el resultado de la suma de las matrices A más B. Resta. Para la resta hacemos exactamente el mismo procedimiento que para la suma, pero obviamente vamos a tener en cuenta que vamos a restar. Observemos aquí. Cogemos el elemento 1 de A con el elemento 1 de B. Entonces, 3 menos 2. Acá, 2 menos 3, 1 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 4, 3 menos 5, 4 menos 3, 1 menos 2, 2 menos 2. Y obtendremos nuestra matriz C, que es 3 menos 2, 1. 2 menos 3 da menos 1. 1 menos por menos da más. 1 más 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 5 da menos 2. 4 menos 3, 1. 1 menos 2 da menos 1. 2. Menos por menos da más. 2 más 2, 4. La matriz C es el resultado de la resta de nuestra matriz A menos nuestra matriz B. Multiplicación de un escalar por una matriz. Entonces, recordemos que un escalar es un número cualquiera. Para este ejemplo, nos dan la matriz A y el escalar 3. Tenemos que hacer la multiplicación de A por 3. Entonces acá
cogemos los términos. ¿Qué vamos a hacer? Este escalar lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que componen la matriz A. Entonces, 3 por 3, miremoslo acá. 3 por 2, 3 por 1. Para la fila 2, 3 por 2, 3 por 1, 3 por 3. Para la fila 3, 3 por 4, 3 por 1, 3 por 2. Y obtendremos una matriz B con el resultado de las operaciones. Entonces hacemos 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. La matriz B es el resultado de multiplicar nuestra matriz A por el escalar 3. Multiplicación de matrices. Para multiplicar matrices tenemos que tener muy presente el orden que debemos hacerlo. Multiplicar matrices es multiplicar las filas de la matriz inicial por las columnas de la segunda matriz. Para este caso nos dan una matriz de 3 por 3 y una matriz de 1 por 3. ¿Listo? Entonces, cogemos las filas de la matriz A por la columna formada por la columna de la matriz B. Entonces, cogemos 3 por 2, miremoslo aquí, más 2 por 1, miremoslo aquí, más 1 por 3. Miremoslo aquí. Así cogemos cada una de las filas y la vamos multiplicando por la columna de la siguiente matriz. Miremoslo aquí. Esta fila por la columna. 4 por 2, 1 por 1 y 2 por 3. Como resultado vamos a obtener la matriz A por B. Miren. 3 por 2, 6. Más 2 por 1, 2, 6 más 2, 8, 1 por 3, 3, entonces 8 más 3, 11. Vamos haciendo las operaciones cada uno por filas para obtener la matriz resultado. Reglas de multiplicación de matrices. Cada vez que nosotros tengamos que multiplicar matrices, tenemos que tener presente estas reglas enunciadas acá. Regla número 1. El número de columnas de la matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Observemos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz de 3 por 3. 3 filas por 3 columnas, ¿cierto? Entonces, 3 por 3. Y aquí tenemos una matriz de 3 filas por una columna. Sería una matriz de 3 por 1. Observemos que el número de filas, 3, es igual, el número de columnas es igual al número de filas de la matriz B. Entonces, sí se puede hacer la multiplicación. La segunda regla. El orden de la matriz producto es el número de filas en la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. La regla número 3. Cada elemento en la fila I de la primera matriz está emparejado con un elemento en la columna I de la segunda matriz. Observemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento de esta fila tiene que estar emparejado con la columna de la segunda matriz para que se pueda hacer la multiplicación. Es decir, que tiene que tener el mismo número de componentes de la fila por el número de componentes de la columna. Cuarto, el elemento en la fila I, columna J, del producto se forma al multiplicar estos elementos, emparejarlos y sumarlos. ¿Qué nos están diciendo esto? Que esta matriz resultado se va a formar de la suma de estos componentes. Y observemos
que la matriz resultado va a tener la misma forma de la matriz que nos está multiplicando. Y como quinto y último, cada elemento en la matriz producto es la suma de los productos de los elementos de la fila 1 de la primera matriz y la columna J de la segunda matriz. Lo que estábamos hablando, que es el resultado de filas de la matriz 1 por columna de la matriz 2. Muchas gracias por su atención.